¿Qué harías si te dijeran que la historia oficial sobre la desaparición y muerte de Jenny Valentina Beltrán no es toda la verdad? En el video de hoy, nos adentramos en uno de los casos más desgarradores y llenos de incógnitas que han sacudido Bogotá y toda Colombia. Jenny Valentina, una joven madre de apenas 18 años, fue encontrada sin vida en una zona boscosa de Ciudad Bolívar, mientras su pequeño hijo de 2 años permaneció desaparecido por semanas, hasta ser hallado en una loma de Usme, solo y abandonado. ¿Quién estuvo realmente detrás del asesinato de Jenny? ¿Por qué dejaron a su hijo solo, envuelto en una cobija, lejos del peligro? ¿Qué secretos oculta la relación de Jenny con la misteriosa pareja con la que se mudó semanas antes? ¿Por qué la justicia aún no da respuestas claras a la familia? ¿Qué pasó en esos días de incertidumbre en los que madre e hijo estuvieron desaparecidos? Prepárate para sumergirte en un caso lleno de sombras, donde la violencia y el abandono golpearon sin piedad a una joven familia. Una investigación que aún sigue abierta, que busca justicia, pero que también revela la dura realidad de muchas mujeres y niños en zonas peligrosas de la ciudad. Si todavía no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Enigmas sin resolver, no dejamos ninguna pista sin revisar, porque aunque quieran enterrar la verdad, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma, las preguntas sin respuesta que la familia sigue haciendo, la desaparición que rompió un silencio doloroso. Todo comenzó con una noticia que, al principio, parecía ser solo otra alerta más en medio de tantas tragedias que se viven diariamente en Bogotá. Jenny Valentina Beltrán, una joven madre de apenas 18 años, había desaparecido junto con su hijo Eric Matías, de tan solo 2 años. Nadie imaginaba entonces que este caso terminaría con un desenlace desgarrador que sacudiría a todo el país. Jenny era una joven como muchas otras. Tenía sueños, esperanzas, y aunque su vida no había sido fácil, se aferraba a su hijo como su razón para seguir adelante. Recientemente se había mudado a la localidad de San Cristóbal con un nuevo compañero sentimental, un hombre del que poco se sabe hasta hoy. Según la madre de Jenny, este sujeto la habría convencido de mudarse con él, prometiéndole una vida mejor en Ecuador, especialmente por el 1900 hecho de ser madre soltera. Pero lo que parecía una oportunidad, pronto se tornó en una espiral de sombras y silencio. El 9 de enero fue la última vez que alguien vio a Jenny con vida. Su familia, que había perdido todo tipo de contacto, empezó a buscarla desesperadamente. Llamadas, mensajes, visitas a hospitales, estaciones de policía, todo sin éxito. El caso comenzó a ganar notoriedad cuando su expareja, Edwin Orlando Reyes, también padre del pequeño Eric, rompió el silencio. Contó a los medios que había intentado comunicarse con Jenny en diciembre, pero su teléfono estaba dañado. La última vez que la vio fue en una calle del sur de Bogotá, y no lograron hablar. Días después, una noticia paralizó a la familia. El cuerpo de Jenny Valentina fue hallado sin vida en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. Estaba abandonado, lejos de todo, y sin ninguna pista evidente que indicara cómo o por qué había sido asesinada. Lo que más preocupaba en ese momento no era solo el crimen atroz, sino el hecho de que el pequeño Eric no estaba con ella. ¿Dónde estaba el niño? ¿Quién lo tenía? ¿Y por qué no estaba junto a su madre, si eran inseparables? La abuela del niño relató entre lágrimas que Jenny nunca se separaba de su hijo. Ella lo llevaba a todas partes. Él era su mundo, afirmó. La incertidumbre era tan intensa que la familia no sabía si el niño estaba vivo o muerto. Durante semanas, no hubo noticias. Nadie sabía nada. Las autoridades iniciaron operativos, pero sin pistas claras. El caso parecía estancado. Mientras tanto, en redes sociales comenzaban a circular teorías. ¿Y si el nuevo compañero sentimental estaba involucrado? ¿Y si Jenny había sido víctima de una red de trata? ¿Podría el niño haber sido vendido o llevado fuera del país? Las preguntas dolían, y las respuestas no llegaban, hasta que, de repente, 20 días después de su desaparición, una llamada lo cambió todo. Una vecina de la zona rural de Usme alertó a las autoridades. Un niño pequeño, solo,
Estaba jugando en una loma con un osito de peluche. Estaba envuelto en una cobija, con el cabello cortado, y parecía no saber dónde estaba. Era Eric Matías. El abandono y el milagro. Cómo encontraron a Eric. Cuando la noticia se confirmó, fue como un golpe al corazón, pero también un rayo de esperanza. Eric Matías estaba vivo. Había pasado casi 3 semanas desaparecido, pero fue encontrado en la loma del barrio Alaska, una zona rural y poco transitada de Usme, al sur de Bogotá. El niño, de tan solo 2 años, fue hallado envuelto en una cobija, con el cabello cortado y abrazando un pequeño peluche. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Quién lo abandonó? ¿Y por qué ese lugar en específico? La clave estuvo en la llamada de un amigo de la familia, un celador del sector, quien advirtió a la abuela del niño: «Jenny, hay un niño que parece tu negrito». Poco después, una vecina del lugar alertó a la policía al notar que su hijo había encontrado a un pequeño jugando solo en la ladera. La comunidad, al ver que el niño estaba desorientado y sin supervisión, decidió agir de inmediato. Así fue como Eric fue finalmente rescatado y entregue a sus familiares. El momento del reencuentro fue emotivo, pero también desgarrador. ¿Qué había pasado durante esos días? ¿Quién lo había mantenido con vida? ¿Había estado bajo el cuidado de alguien? ¿O había sido dejado allí desde el inicio? Lo cierto es que el hallazgo del niño en condiciones aparentemente estables no hizo más que intensificar las preguntas sobre lo ocurrido con su madre. Uno de los elementos más inquietantes del caso es la forma en la que el niño fue dejado, con el cabello cortado, lo que sugiere un intento de alterar su apariencia, y acompañado de un peluche, casi como si alguien quisiera que se sintiera seguro. No parecía un abandono común, había algo más simbólico, quasi calculado, como se que mo deixou ali não quisesse ferilo, mas ao mesmo tempo, não pudesse mantelo. ¿Podría haber sido una persona cercana? ¿Alguien que quiso protegerlo, aunque de una forma retorcida? ¿O era una estrategia para despistar a las autoridades mientras el verdadero culpable se alejaba del lugar? Los investigadores ahora enfrentan una red de hipótesis, desde un crimen pasional hasta una manipulación emocional que terminó en tragedia. Sabemos que Jenny Valentina había iniciado una relación con un hombre del que poco se conoce, y que fue con él que se mudó poco antes de desaparecer. Este hombre sería, según la familia, quien le propuso viajar a Ecuador, prometiéndole una vida mejor para ella y su hijo. ¿Fue todo un engaño? ¿Ese viaje jamás existió? ¿Y si la propuesta era solo una forma de aislarla de sus seres queridos y controlarla? Por ahora, las autoridades continúan reuniendo pruebas. Se han recuperado grabaciones de cámaras cercanas, tomado declaraciones de vecinos y familiares, y están intentando reconstruir el trayecto de Jenny desde el día en que fue vista por última vez. Lo único claro es que alguien la llevó a una zona boscosa y la abandonó sin vida, y que, por alguna razón aún inexplicada, Eric no estaba con ella en ese momento. Una pregunta persiste en el aire: ¿por qué separar al niño de su madre? ¿Y quién decidió dejarlo justo allí, donde por suerte fue encontrado? Los sospechosos invisibles. ¿Quién quería callar a Jenny Valentina? Hasta ahora, el caso de Jenny Valentina Beltrán parece estar lleno de sombras y de personas que desaparecen tan rápido como aparecen en la narrativa. Aunque la joven fue encontrada sin vida y su hijo, milagrosamente, rescatado con vida, no hay ningún responsable formalmente identificado por las autoridades. ¿Cómo es posible? Una de las figuras más llamativas en esta historia es el hombre con el que Jenny se había mudado poco antes de desaparecer. Según declaraciones de su madre, esta persona había convencido a la joven de 18 años de dejar su entorno familiar y mudarse a la localidad de San Cristóbal, con promesas de un futuro mejor en Ecuador. Allá les va bien. A las mamás con niños pequeños, le habría dicho. Pero ahora sabemos que ese supuesto viaje jamás ocurrió. ¿Quién era este sujeto? ¿Cómo alguien que llevaba apenas 2 semanas conociendo a Jenny pudo ejercer tal nivel de influencia sobre ella? ¿Y por qué, desde que su nombre fue mencionado, no volvió a dar señales de vida? En entrevistas posteriores, ni la madre ni la hermana de Jenny pudieron ofrecer información detallada sobre él. No conocían su nombre completo, ni su lugar de residencia, ni su entorno.
Esto refuerza la hipótesis de que Jenny pudo haber sido manipulada emocionalmente o incluso víctima de una red más oscura que se aproveita da vulnerabilidade de mulheres jóvenes e mães solteiras. Otro punto clave es la falta de testigos en el momento del crimen. Jenny desapareció a principios de enero. Su cuerpo fue encontrado el 18 del mismo mes, en una zona remota de Ciudad Bolívar, conocida por ser una de las zonas más peligrosas de Bogotá. Ningún residente la vio cuando llegó. Allí, nadie escuchó nada. Es como si la hubieran llevado y abandonado en plena noche. Y esto, una vez más, apunta a algo organizado. Alguien que sabía dónde dejarla sin levantar sospechas. Las autoridades intentan reconstruir los últimos pasos de Jenny basándose en cámaras de seguridad, llamadas telefónicas y testimonios. Una de las pistas más relevantes surgió al descubrirse que, días antes de su desaparición, Jenny intentó contactar al padre de su hijo. Según Edwin Orlando Reyes, solo se enteró de su desaparición tras ser contactado por la hermana de Jenny, pero curiosamente, Jenny le había pedido al padre de Edwin su número de teléfono para hacer unos trámites para el niño. ¿Qué intentaba resolver? ¿Tenía miedo de algo? ¿Buscaba una manera de proteger legalmente a su hijo? ¿O temía perder la custodia? Mientras tanto, otro punto llama la atención. La zona donde se encontró el cuerpo está a kilómetros de donde se encontró a Eric Matías. Esto plantea otra pregunta. ¿Asesinaron a Jenny en otro lugar y luego la llevaron allí? ¿Y Eric se separó de ella antes o después de su muerte? No se robaron nada. Ningún testigo reportó señales de violencia previa. Y curiosamente, nadie vio ni oyó nada sospechoso en una de las zonas más violentas de la ciudad. Eso por sí solo ya es sospechoso. ¿Se trata de un delito aislado o forma parte de una red más amplia? Algunos argumentan que este caso podría estar relacionado con la trata de personas o la explotación de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, el silencio de las autoridades y la lentitud de la investigación no hacen más que alimentar estas teorías. Por ahora, la única certeza es que Jenny Valentina fue silenciada, y quien lo hizo sigue libre. Las incoherencias del caso, ¿qué nos están ocultando? Con cada día que pasa, el caso de Jenny Valentina Beltrán parece menos una tragedia aislada y más una historia plagada de omisiones, retrasos y contradicciones. ¿Por qué tardaron tanto en buscarla activamente? ¿Por qué no hubo una alerta nacional, como en otros casos de desaparecimiento? A impresión es clara, hubo fallas, o peor, silencio deliberado. Comencemos con la cronología. Según su madre, Jenny desapareció alrededor del 9 de enero. Sin embargo, su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de enero, y su hijo, Eric Matías, hasta el 19 de febrero. En otras palabras, más de un mes de total incertidumbre para la familia. Durante este periodo, no hubo movilización pública ni ningún esfuerzo coordinado por parte de las autoridades para buscar al bebé desaparecido. ¿Cómo es posible? Otra cosa extraña, el lugar donde encontraron a Jenny, una zona rural de Ciudad Bolívar, conocida por la violencia y el abandono. Aún así, nadie vio ni oyó nada. El cuerpo fue descubierto por casualidad por un vecino. Hasta entonces, la policía no había realizado búsquedas efectivas en esa zona, a pesar de que la familia imploraba respuestas. Además, el bebé fue encontrado en una región completamente diferente, el barrio de Alaska en Usme. Estaba limpio, con el pelo cortado, envuelto en una manta y jugando con un osito de peluche. Esto revela algo muy importante. Estaba cuidadoso por alguien, al menos temporalmente. No hablamos de un abandono inmediato, sino de un acto calculado. Alguien lo mantuvo con vida durante días, quizás semanas, antes de abandonarlo allí. Y aquí viene la mayor inconsistencia de todas. ¿Quién hizo esto y por qué? Si fue la misma persona responsable de la muerte de Jenny, ¿por qué preservar a la bebé? Si eran personas diferentes, ¿cuál es la conexión entre ellas? Y más aún, ¿cómo recorrió Eric tantos kilómetros entre Ciudad Bolívar y Usme sin dejar rastro? No pudo haberlo hecho solo, ni siquiera por error. También es importante destacar el papel del nuevo compañero de Jenny, el hombre con el que se mudó apenas 2 semanas antes de su desaparición.
Ninguna autoridad ha revelado su nombre, no se ha presentado ninguna foto, y no se ha confirmado oficialmente ninguna línea de investigación que involucre a este individuo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Se está protegiendo su identidad? ¿Se le busca? ¿O simplemente se le ha ignorado en la investigación? Otro detalle curioso son las conexiones que Jenny estableció poco antes de desaparecer. Intentó contactar al padre de su hijo, a través del abuelo del niño, para liquidar unos trámites. ¿Qué trámites eran esos? ¿Por qué la urgencia? Y sobre todo, ¿por qué no pudo completar esta conexión? Es imposible ignorar el patrón. Una joven vulnerable, madre soltera, en busca de una vida mejor, que es asesinada tras involucrarse con alguien desconocido, y luego su hijo es secuestrado, mantenido con vida y abandonado con un cuidado extraño. Todo esto, en dos de las zonas más peligrosas de Bogotá. No faltan preguntas, sino respuestas, y ante tantos silencios y lagunas, crece la sospecha de que el caso de Jenny Valentina Beltrán está lejos de ser un crimen urbano más. Podría haber algo mucho más grande y siniestro detrás. El dolor, la esperanza y la lucha por justicia. ¿Qué viene ahora? El reencuentro de Eric Matías con su abuela materna supuso un inmenso alivio, pero también un dolor inolvidable. Después de todo, mientras el niño se salvó por poco, su madre, Jenny Valentina Beltrán, fue brutalmente asesinada a los 18 años. Ahora, la familia debe encontrar la fuerza para afrontar una nueva batalla, la búsqueda de justicia. Las autoridades afirman estar realizando investigaciones, pero hasta el momento no se ha detenido oficialmente a ningún sospechoso. No se han emitido órdenes de arresto, ni se han revelado nombres. La identidad del hombre con el que Jenny se mudó sigue siendo un misterio. No hay fotos, ni interrogatorios públicos, ni una explicación clara. El público se pregunta, ¿por qué tanto retraso? ¿Quién está siendo protegido? La abuela de Eric exige que el caso no caiga en el olvido. Quiere que los responsables sean identificados, juzgados y condenados. Quiere saber quién cuidó de su nieto todo este tiempo, quién lo abandonó en Usme con el pelo cortado y un osito de peluche en las manos. Quiere saber por qué murió Jenny, quién la mató y quién intentó silenciar su voz. ¿Y qué podemos decir de Eric? El niño que ahora vivirá con las cicatrices invisibles de este trauma. Sobrevivió a algo que muchos adultos no soportarían. Su mirada inocente carga con un peso que nunca debería existir. La pregunta que queda es, ¿cuando crezca, tendrá respuestas? ¿O solo más silencio? El caso de Jenny Valentina es más que un crimen aislado. Es un retrato de cómo las autoridades fallan a las mujeres jóvenes, madres solteras y víctimas vulnerables. También es un cruel ejemplo de cómo la impunidad prospera gracias a la lentitud y el olvido. Pero mientras haya personas que cuenten sus historias, familiares, amigos, periodistas o canales como este, la verdad no quedará enterrada. Seguiremos preguntando, exigiendo y denunciando, porque solo así podremos romper el ciclo de violencia e invisibilidad. El caso de Jenny Valentina Beltrán, abandono, silencio y un bebé abandonado. En este video, profundizamos en una historia marcada por el dolor y el misterio. Jenny Valentina, una joven de 18 años, desapareció con su hijo y fue encontrada muerta días después. Su bebé, Eric Matías, sobrevivió. Pero ¿quién está detrás de este oscuro misterio? Nos gustaría saber tu opinión. Comenta qué te pareció este caso o comparte otras historias similares. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campanita y sigue nuestras investigaciones semanales. Importante, este es un canal de investigación e información. Nuestro objetivo es dar visibilidad a casos reales, con respeto y responsabilidad. Si tiene alguna solicitud sobre este video, por favor, contáctenos antes de tomar cualquier medida.